palabra que el Señor nos ha traído, porque ciertamente el Padre nos va a hablar el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias. Te pedimos, Señor, tu dirección y tu espíritu para que esta palabra sea expuesta. Que esta palabra, Señor, al ser entregada a tu pueblo, no regrese atrás vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, amados, y usted va a tener listo Proverbios, capítulo 28, ¿verdad que sí? Proverbios capítulo 28, desde el verso 13 al verso 14. Yo estoy en la Reina Valera. ¿Ya? Ya. La palabra del día de hoy se titula, escuche bien, el arrepentimiento cambia tu historia. Sí. Y hoy vamos a demostrarlo a la luz de la palabra. Y también vamos a demostrar a la luz de la palabra las consecuencias de que cuando no hay un arrepentimiento genuino en el corazón del hombre. Amén. Hay gente que no entiende esto, que no entiende que el arrepentimiento genuino quiere decir de verdad. El arrepentimiento genuino es un arrepentimiento de verdad. Sí, puede cambiar su vida, su historia, su futuro. Hay gente que no entiende esto. Estamos en Proverbios 28, desde el verso 13 al 14. ¿Sabes qué? En nada valdría, escuche bien, esconder nuestro pecado. En nada vale esconderlo. Quien esconde su pecado, dice la Escritura, no prosperará. Eso dice la palabra. Por eso es bueno cuando usted cae en alguna falta, la que sea. Porque hay gente que piensa que porque una persona es líder o lleva 20 años en el evangelio, eso no comete errores. Eso es mentira. Todos diariamente tenemos que venir delante de Dios y reconciliarnos otra vez con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios te hable, no es para que te enojes. Cuando Dios te hable, es para que te endereces. ¿Estamos aquí, hermano? Bendito sea el Señor. Yo quiero empezar con este testimonio antes de darte la prédica. Quiero empezar con este testimonio. En una ocasión, estos son hechos reales. Una persona salió de donde vivía y se fue lejos. Y llegando al lugar donde fue, esta persona dijo, a mí nadie aquí me ve. Nadie me observa. Aquí nadie me ve. Aquí puedo hacer lo que yo quiera. Estos son hechos reales, pero dice la palabra del Señor que los ojos del Señor que se pasean por toda la tierra. Quiero decirte con esto, que no importa donde tú vayas, no importa donde te escondas, no importa lo que nosotros hagamos para tapar y pintar de blanco el pecado, al final del día el pecado sale. Y esta persona se fue lejos y dijo entre sí, nadie me ve, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Y esta persona adulteró contra su pareja, diciendo, nadie me ve. Pero resulta que al cabo del tiempo, aquella persona que creyó que nadie la había visto, ese pecado salió a la luz. Como consecuencia, perdió su matrimonio. Estamos aquí conmigo. Esto es un testimonio de hechos reales para desencadenarte la prédica, para que entendamos el poder que hay, hermanos, en el arrepentimiento. Dios mío. Proverbios 28, desde el verso 13 al 14, dice la Escritura. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Escuche bien, cuando escondemos nuestro pecado, automáticamente el adversario, escuche, porque estos son términos espirituales importantes. Cuando usted y yo cometemos un pecado, el que sea, y yo lo escondo, el adversario automáticamente obtiene una llave que yo le entregué. Eso es un derecho legal que él tiene contra nosotros cuando hay pecados escondidos. Él dice, tú tienes cosas escondidas que nadie sabe. Entonces el adversario adquiere un derecho legal sobre ti. Porque él dice, si tú estás jugando conmigo, nadie lo sabe, pero tú me entregaste una llave. Cuando tú y yo le entregamos una llave y un derecho legal a las tinieblas, esto significa, si usted tiene una llave, usted puede abrir una puerta, ¿sí o no? Si tú tienes una llave, tú puedes abrir una puerta. Entonces, cuando tú y yo tenemos pecados ocultos, no confesados y no arrepentidos delante de Dios, significa que yo le entregué una llave a las tinieblas para que él entre a mi vida y a mi casa. ¿A qué dice la palabra que vino el adversario a la tierra? A robar y matar todo lo que Dios había creado. ¿Entendiste la palabra?
Estamos apenas comenzando. Entonces, cuando yo le doy un derecho legal a las tinieblas a través de una práctica de pecado, el adversario sabe que mis oraciones tienen estorbo. Hay primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, cosa que vamos a estudiar los días jueves cuando se acabe el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? El primer cielo es el que vemos, el segundo cielo es donde están las tinieblas y donde se determina si tu oración llega o no al tercer cielo. Porque para que tu oración llegue al tercer cielo, usted tiene que tener su vida conforme al Señor. Si usted no quiere obstáculos en su oración, no le dé derechos legales a las tinieblas. Bendito sea su nombre. Dios mío. Hay un principio espiritual. Cuando el adversario conoce que hay falta de arrepentimiento en mi corazón. ¿Qué es falta de arrepentimiento? Simple. Practiqué este pecado hoy, pasó un mes, lo volví a practicar. Pasó 6 meses, lo volví a hacer. Pasó 3 años, lo volví a hacer. Eso es una práctica. Algo que usted hace constantemente y el adversario lo sabe. ¿Quién es el adversario? El infierno. Satanás, el diablo. Clarito para los que están nuevos. Aleluya. ¿Sí? Entonces usted y yo tenemos que entender algo. Tú eres el único que puede quitarle a las tinieblas el acceso que llegue a tu casa y a tu vida. Eso no lo tiene que hacer Dios, eso te toca hacer a ti. ¿Quién le quita? ¿Por qué el adversario viene y me ataca? ¿Por qué el adversario viene y rompe algo que es mío? ¿Por qué el adversario viene y destruye algo que Dios me dio a mí? ¿Sabes por qué? Porque le abrió una puerta. Él no puede entrar donde usted está todo cerrado si cerrarle las puertas a las tinieblas. ¿Cómo lo hago, pastora? Deje de practicarlo. No hay más, no hay varita mágica aquí. No hay varitas mágicas. El evangelio no es varita mágica ni Dios tampoco. Fíjate cómo es. Cuando el adversario tiene, escuche bien, cuando tú tienes cuentas pendientes delante de Dios, cosas que no están arregladas con Él, el adversario tiene acceso a ti. Es por eso que hay gente que no prospera económicamente, es por eso que hay gente que no prospera emocionalmente ni espiritualmente, porque el adversario tiene acceso a ti. Entonces, si él tiene acceso a ti, él sabe que puede golpear y derribar. Aleluya. Él sabe que puede golpear y derribar. ¿Por qué esta mujer que le contó el testimonio perdió su matrimonio? Porque ella le dio un derecho legal a las tinieblas. Entonces vino el enemigo y le dijo: ¿estás jugando conmigo? Tú estás jugando conmigo, te voy a golpear y te voy a derribar. Aleluya. Tienes que entender la palabra del día de hoy. Es que la iglesia está llamada, pero pastora, yo no entiendo por qué yo vivo en derrota. Si a mí Dios me llamó a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero es que para que yo esté de gloria en gloria y de victoria en victoria, mi estilo de vida tiene que ir conforme al Señor. Aleluya. ¿Quieres ver una persona que Dios sacó del hoyo y de lo que era nada hizo algo grande? Alguien que de verdad se arrepienta de corazón. Dios mío, no importa lo que haya sido antes de conocer a Cristo. Si esa persona se arrepintió de corazón y se humilló delante de su Dios, automáticamente Dios lo levanta y hace de él algo grande. Dios mío. ¿Sabes qué? Algo pasó con el rey David. Sí, porque incluso, escuche hasta donde llegan los derechos legales otorgados a las tinieblas. Cuando una persona no se ha arrepentido genuinamente, aún sus generaciones pueden recibir el golpe del derecho legal otorgado. ¿Cómo vemos esto en la palabra? El rey David. Tú no has escuchado a gente decir: no, es que yo soy así porque mi papá fue así. Nunca has escuchado a la gente decir eso. No, es que yo soy así porque mi mamá fue así. No, es que, perdóneme, pastora, yo soy borracho porque mi papá era un borracho. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué evangelio tú me hablas? Si el evangelio de Cristo es libertad. Cristo no resucitó para que yo fuera millonaria, ni tuviera un jet privado. Él resucitó para que yo viva en libertad del pecado, ¿sí o no? ¡Aleluya! Entonces, parece que al rey David se le olvidó. Él fue un buen rey, pero en cuanto al ser papá, tuvo un pequeño declive y no se dio cuenta. Así que tenga cuidado con los derechos legales que usted le otorga a las tinieblas, porque tus generaciones también lo cogen. Mire aquí. Nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 13, desde el verso 20 al 28. Mira, no encubras tu pecado ni el de nadie.
Como dijo pastora, que no encubras tu pecado ni el de nadie. Cuando usted comete un error delante de Dios, dice la palabra en el libro de Hebreos que usted puede acercarse al Señor. Dice que confiadamente al trono de la gracia. No importa en lo que tú hayas caído, no importa cuánto te ensuciaste, tú tienes acceso al trono de la gracia. Dios mío. Por eso es que el adversario nos odia tanto. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabe que él fue echado del cielo y que él no tiene retorno. Mas nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Fíjate qué lindo ha sido Dios con sus hijos. Dios mío santo. Por eso es que el adversario ataca tanto a su pueblo, al pueblo de Dios. Porque nosotros tenemos el acceso al perdón que él ya no va a tener. Aleluya. Pero tú tienes que llevar ese acceso al perdón conforme a la palabra. Mira aquí el rey David. Él fue buen rey, pero como papá tuvo problemas. Sí, mira aquí. Segunda de Samuel, capítulo 13, desde el verso 20 al 28. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David escucha esto, y subráyalo en tu Biblia, ¿sí? Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Subráyalo en la Biblia, que no se te olvide lo que hizo David cuando Amnón, su primogénito, violó a su hermana Tamar. Dice, y se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasado 2 años, cuando hay derechos legales, no importa el tiempo que pase, el adversario se te presenta y te golpea. Cierra las puertas hoy y guarda tu generación. Hoy que es el Día de las Madres, entiende lo que tú eres solo la que le dio la vida, tú eres la que vas a guardar tu generación. Dios mío, mira aquí, pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que estaba junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas lo bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. ¿Aló? Y el rey respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dijo con él Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados: escuche, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herir a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y ser valientes. El rey David se enojó mucho cuando su hija fue violada por el primogénito Amnón, hijo de él. Entonces el rey ahora tenía un pequeño problema. Tenía un hijo muerto, una hija violada, y el otro era un asesino. ¿Sabes por qué el rey tenía este problema? Porque el rey solo se enojó cuando tuvo que corregir. Corrige cosas a tiempo. Hay gente que reprende lo que en realidad tendría que corregir. Hay cosas que no se reprenden, sino que se corrigen. Aleluya. Hay cosas que no se reprenden, se corrigen. Con las tinieblas no se juega, Getsemaní, porque él tiene el poder hasta de matar a un ser humano. Él tiene el poder de enfermar a una persona. Yo no sé la iglesia por qué no lee su Biblia y por qué no entiende. David le dio un derecho legal a las tinieblas y no se dio cuenta. ¿Cómo así un hijo tuyo viola a otra hija tuya y tú simplemente te enojas? Dios mío santo, hay momentos de actuar, de levantarse y de cerrar una puerta. Quizás hay puertas que tú tienes que cerrar. ¿Para qué, pastora? Para que no se te meta el diablo. Porque donde él se meta, sépalo, va a llegar a matar y a destruir lo que Dios te ha dado a ti. Aleluya. Y tú tienes que entender esta palabra. David le otorgó un derecho al adversario y no tomó medidas. Por tanto, los resultados fueron nefastos. Ahora, de 3 hijos, uno estaba muerto, la otra estaba violada y el otro era un asesino. ¿Qué hacemos con las generaciones nuestras? ¿A quién le toca cuidar la generación? A Dios. No.
A mi generación me toca a mí cuidarla, a mí instruirla en la verdad y a mí guiarla al Señor y a mí corregirlo cuando tengo que corregirlo. Dios mío santo. No le dejes a Dios lo que te toca hacer a ti. Es por eso que muchas veces no hay respuesta. Porque es que nosotros queremos que Dios haga la parte de Él y la parte nuestra. Si el adversario te ataca, ¿qué tú tienes que hacer? Corre a los pies de Cristo, que el Señor te va a defender, pero tú tienes que llenar tu cántaro para que el adversario no regrese a la parte tuya, que Dios la hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Nosotros pensamos, escucha bien, Dios habita en lo eterno. ¿Qué significa esto, pastora? Teológicamente, si Dios habita en lo eterno, significa que en Él ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Lo que Cristo iba a hacer, ya lo hizo en la cruz del Calvario, iglesia. Sí, la parte del Señor ya está hecha. Los otros días estaba yo orando y me dice el Señor, ahora te vas a retirar de este asunto. Y le dije, ¿cómo que te vas a retirar? Porque lo que tú tenías que hacer, ya lo hiciste, ahora lo voy a hacer yo y a mi manera. Yo dije, ok, me fui, pues ¿dónde salgo primero aquí? Porque mi parte ya estaba hecha. Ahora Dios me estaba diciendo, quítate que voy a hacer la mía. ¿Qué parte tienes que hacer en tu vida, en tus generaciones que aún no has hecho? Tus hijos no solo necesitan herencia, necesitan legado. ¿Cómo? Herencia es carro, casa, dinero, tareco y trapo. Eso es herencia. Pero el legado es cuando tus hijos, más allá de tu propia vida, siguen teniendo temor a Dios. Aleluya. Como aquella mujer, nadie me ve. Estoy lejos de mi casa, voy a acabar. Nadie me ve. Lo que nunca pensó que meses después, dice el diablo, ¿cómo que nadie te vio? Si yo te estaba ayudando a que tú cayeras. Yo te estaba ayudando a que te ensuciaras, a que tú me dieras a mí un derecho legal. Y como le di un derecho legal a través del adulterio, más tarde llegó el infierno y le acabó con todo. En la mañana hablábamos con mi esposo. Yo le estaba enseñando una profecía que Dios me había dado, hermano, en el 2023. Y estamos viendo ahora el cumplimiento de esa palabra. Y me decía mi esposo, es que lo que no se entiende es que el adversario te ayuda a pecar y después te condena por el pecado. Y eso es verdad, hermano. Por eso con él no se juega. Si el adversario te golpeó, óyeme, aprende a ponerte los guantes en el espíritu y devuélvele el golpe. ¿Cómo hago eso, pastora? Llénate del espíritu y llena tu cántaro de Dios. Dice la palabra, Dios mío, que cuando el Señor llega a tu vida, ¿cómo te encuentras? Sucio y desbaratado, ¿verdad que sí? Llega y limpia tu casa, dice la Escritura, que te limpia, que te barre la casa y que te la deja limpia y ordenada. Pero si el adversario regresa y ve que tu casa sigue limpia y desordenada, él dice, espérate que voy a buscar 7 peores. 7 peores. Dice que viene y hace morada. Entonces cuando tú vienes al Señor y tú estás caminando con el Señor para que el adversario no haga morada en ti, porque donde está la luz no habita las tinieblas, tú tienes que llenar tu cántaro, tu vida, del Espíritu de Dios. ¿Y cómo hago eso? No sé qué llave tú le entregaste a las tinieblas, yo no sé. Para mí el Señor me ha enseñado que mis puertas, mis ventanas y mis rendijas espirituales tienen que estar cerradas, porque la palabra dice que una pequeña zorra puede acabar un viñedo. No dice 10, 20 y 30. Dice una pequeña zorra puede acabar un viñedo entero. Cuida lo que Dios ha hecho hasta aquí en ti. ¿Qué ha hecho el Señor? Piensa en los frutos en el Espíritu que tú has dado. ¿Qué fruto del Espíritu tú has dado? Entonces, esos frutos del Espíritu que tú has dado, eso que ha crecido en ti, eso que se ha santificado en ti, no se lo entregues más a las tinieblas. Aleluya, ciérrale toda puerta a las tinieblas, bendito sea el Señor. Si el rey David hubiese entendido esto, el rey David no hubiese terminado como terminó con sus 3 hijos. Aleluya. El centinela de tu casa eres tú. Yo aprendí eso, me lo enseñó el Señor. La profeta de mi casa soy yo. La guardadora de mi casa y de mis hijos soy yo. No, soy yo. Soy yo. A mí me entregó Dios todo lo que yo lo tengo que preservar y que guardar. Dios te da familia, te da bendición, te da dones, ministerios. Dios lo hace, pero a quien le toca cuidarlo es usted.
Así que cuando el adversario venga a robar y a matar lo que Dios te ha dado, es porque por alguna parte lo dejaste entrar. Ay, santo sea Dios. No sé qué tienes que corregir en tu vida y lo estás reprendiendo. Te reprendo, diablo, te reprendo, diablo. Si aprendiéramos a obedecer más a Dios, tuviéramos que reprender menos al diablo. Porque cuando usted lleva una vida de obediencia y de temor a la palabra de Dios, usted es intocable para las tinieblas, hermano. Él puede hacer y hacer y deshacer afuera. No puede tocarte adentro. No, porque eso está protegido por aquel que te llamó. Bendito sea su nombre. Cuando usted tiene un corazón de arrepentimiento y usted vive reconciliado con el Señor, no hay diablo que pueda con eso, hermano. No hay diablo que pueda con una persona que tenga un corazón que contristo y humillado. Porque dice la Escritura que un corazón contristo y humillado no desprecia al Señor. No desprecia. El arrepentimiento cambia la historia de una persona. Una persona puede ir camino a un despeñadero por su estilo de vida, pero si esa persona se arrepiente delante de Dios, hay un cambio abrupto, hermano, en su vida. Yo me pregunto, 30 años después de haberme convertido al Señor y todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y ver lo que hoy yo soy gracias a mi Señor, y yo pienso y digo, ¿dónde estaría hoy si no hubiese llegado el Señor? Y también me pregunto, ¿estaría hoy? Dios mío. Pero como yo vine al Señor con un corazón contristo y humillado, Él cambió mi historia. Sí, a veces el Señor tiene en su mano derecha la tinta lista para escribir una nueva historia para sus hijos, pero nosotros no se lo permitimos, porque seguimos aferrados a lo que está mal. Y el Señor quiere dividir el tiempo y hacer algo nuevo, pero nosotros no lo permitimos. Eso pasó con el rey David. Si él hubiese llamado a su hijo Amnón y él hubiese tomado medidas y hubiese corregido el asunto, quizás no hubiese llegado Absalón a matarlo y a convertirse en un asesino. Pero como él simplemente se enojó mucho, Dios mío, ¿sabes qué? Que este es el tiempo en que debes corregir tu casa, corregir tu vida. ¿Estás a tiempo? Este es el tiempo. Es mañana, es pasado, es ahora. Si aprendiéramos a corregir a nuestros hijos, no los reprenderíamos tanto. Si aprendiéramos a corregir nuestra vida, no tendríamos que reprender tanto al diablo. Dios mío santo. Estos son tiempos de gente determinada, hermano. Ya no hay tiempo para dobleces. Ya no hay tiempo para hacer un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de cuyá. Este es el tiempo de determinarse. Dios mío. ¿Sabes que Israel tuvo dos tipos de liderazgo? Tuvo el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Josué. Y Israel se adaptó a que si Israel grita, escucha esto que me entregó el Señor dándome la palabra. Israel tuvo dos tipos de liderazgo: el liderazgo permisivo y el liderazgo de autoridad. ¿Qué dijo pastor? Así: cuando Israel lloraba y gritaba que no tenían agua, iba Moisés: corre, Señor, que agua de la roca. Cuando Israel gritaba: ay, Señor, que ya no quieren maná, que quieren carne, allá iba Moisés corriendo para que Israel tuviera carne. Cuando Israel gritaba: ay, no, espérate, Señor, mira que este pueblo, allá iba, y Moisés era movido por lo que el pueblo quería, hasta que llegó ¿quién? Josué. El liderazgo de autoridad. Dios mío santo. Y Josué fue claro con Israel: a ver, tú, Israel, que estás adaptado a que Dios haga lo que tú quieras, yo te explico, Israel, mi casa y yo serviremos al Señor. Elige tú a quien tú vas a seguir. Josué en ningún momento estuvo llorándole al pueblo para que el pueblo lo siguiera. Óyeme, elige a quien tú quieres seguir. A ver, te explico, porque yo en mi casa somos mayoría, yo voy solo si tengo que ir. ¿Sabes que estamos en ese tiempo? Estamos justo en ese tiempo. Mira aquí, ahí. Josué 24, por favor. El arrepentimiento cambia el rumbo de la historia. Josué 24, desde el 14 al 15, sigo en la Reina Valera. Josué fue claro y le dio órdenes al pueblo de Israel. Él no andaba: espérate que no hay agua, ahora voy para allá.
Así tenemos que hacer nosotros con nuestra vida, con nuestra casa, con nuestros hijos. No quiere seguir al Señor, yo sí sigo a Cristo. No, que yo sí sigo al Señor. A ver, determínese hoy. Dios mío. Josué fue claro. A ver, Israel, Josué 24. Josué capítulo 24, desde el 14 al 15. Josué fue claro. A ver, yo te explico, Israel. No voy a estar con esa ñoñería. O me sigues o me sigue. Así es el Señor. El tiempo de arrepentimiento, ¿tú sabes cuándo es? Ahora. El tiempo del arrepentimiento personal y de dejar de jugar a ser evangélico es ahora. Dios mío. El tiempo de volver el corazón a Dios es ahora. Ay, santo sea Dios. Mira aquí como le habló Moisés. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Josué estaba dando órdenes precisas a ese pueblo. Sí, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le dio una orden a Israel. Fíjate, la primera orden fue: sirve a Jehová con integridad y con verdad. Cuando usted es íntegro, no hay diablo que pueda meterse ahí. Cuando usted es íntegro delante de Dios, hay respaldo desde los cielos. Por eso es que hay tanta gente que no tiene respaldo de Dios. Porque cuando Dios te quiere librar, te quiere bendecir, te quiere levantar, te quiere defender, dice: no puedo, porque tú juegas más con las tinieblas que lo que vas a mi casa. Aleluya. También le dio una orden, Josué: quítame los dioses que tú tienes ahí. Quítalo. Quita los dioses. Di conmigo: el arrepentimiento cambia mi historia. Dios mío, te voy a demostrar por la palabra que cuando alguien se arrepiente, cuando alguien toma medidas a tiempo, su vida cambia. Mire esto, en Mateo 16, 18, si quieres no lo busque. Pedro negó a Jesús. En Mateo 16, 18 vemos a Pedro negando al Señor. Pero me encanta ver al Señor después, cuando Pedro se arrepiente delante de Dios de haberle negado, como le confió a Pedro un liderazgo. Pedro, sobre ti fundaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después que Pedro hizo las cosas mal. ¿Estás entendiendo la palabra el día de hoy? Tú puedes haber hecho las cosas mal hasta aquí, pero si hasta aquí tú decides y tú dices: a partir de ahora yo voy a caminar con Dios, tu vida va a cambiar. Porque la gente cree que llega a la iglesia y ¡pum! Mira, por arte de magia, no sé, alguien me tocó aquí y de momento yo soy la más santa que... No, tú tienes que aprender a caminar con Dios y hacer las cosas a favor del corazón de Dios. Tenemos otra persona más, mira aquí. Estaba la mujer muy pecadora en el libro de Lucas capítulo 7. La mujer muy pecadora fue la que ungió los pies del maestro. ¿Sabes lo que dice el contexto de esta mujer? Que ella era prostituta. Por eso cuando ella estaba lavando los pies del maestro, los fariseos que estaban sentados en la mesa decían entre sí: si él supiera quién es ella, no dejaría que lo tocara. Él sí sabía quién era ella. Pero dice la palabra que el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento de su corazón cambió la historia de esta mujer. Viste que el arrepentimiento cambia tu historia. Tercer ejemplo, estaba la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Para el tiempo de Jesús, cuando una mujer o un hombre eran sorprendidos en acto de adulterio, la muerte era con lapidación. ¿Qué es lapidación? Con pedradas. Pero dice la palabra que mientras todos tenían las manos llenas de piedra para tirarle, el Señor se le acerca y escribiendo en tierra. ¿Qué escribió el Señor en tierra según los eruditos? La ley. Porque la ley decía que había que traer al hombre que adulteró contra ella y solo la trajeron a ella. ¿Dónde están los que te acusan, mujer? No, ninguno, Señor.
vete, ni yo te condeno. El arrepentimiento de aquella mujer le cambió la historia, porque en ese día ella iba a morir. Mas el día que los hombres determinaron por la ley que ella iba a morir, el Señor, a causa de su arrepentimiento, le cambió la historia. ¿Viste que el arrepentimiento sí cambia la historia en el corazón del hombre? ¿Viste lo que causamos cuando no cuidamos nuestras generaciones? Lo que pasó con el rey David. Un corazón contristo y humillado. ¿Qué es contristo? Entristecido, quebrado, roto, en dolor. A causa, yo te digo algo, no sé, pero a mí me pasa. Si no te duele pecar, deliberadamente usted tiene un problema como cristiano. Que es deliberadamente que lo pensaste. Que sabes que está mal, pero aún así lo hiciste. Como le pasó a la mujer que le conté. Que ella sabía que iba a hacer lo malo. Llegó al otro pueblo que estaba lejos y dijo, nadie me ve. Pero la palabra dice, no hay nada oculto que no haya de ser. Y también dice la palabra en el libro de Deuteronomio, números 23, tu pecado, ¿qué dice? Te alcanzará. Tu pecado, hoy podemos pecar aquí, pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y ese pecado que nunca me arrepentí me alcanza, sin importar el tiempo que haya pasado. La vida es siembra y cosecha. Así que revisa lo que tienes en la mano, la semilla que tengas en la mano, porque todo, hermano, esto aplica para los cristianos, para los mundanos y para todo el mundo. Lo que usted siembra, eso cosecha. Si usted siembra mentira, engaño y cosas malas, agárrate que lo que viene atrás es lo mismo que usted sembró. Pero si usted siembra amor, misericordia, lealtad, arrepentimiento, eso mismo te va a alcanzar. Revisa las llaves, las puertas y las ventanas de tu casa espiritual. Revísalas. ¿Sabes por qué? Porque si el adversario haya una rendija por donde él pueda entrar y destruirte, él no va a pasar mucho tiempo en que entre y destruya. Así que quítale las llaves a las tinieblas. Yo no sé, pero a mí Dios me ha dado bendiciones a diestra y a siniestra. No le toca a Dios cuidar eso, me toca a mí. Haga su parte, porque la del Señor ya fue hecha en la cruz del Calvario. Te hago una pregunta, ¿qué parte tienes que hacer que no has hecho? A mí no se me olvida, los otros días, hermano, yo estaba orando y el Señor me dijo, ahora retírate. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijo, ya hiciste tu parte, ya la hiciste. Ahora voy a hacerlo yo. Ahora mi parte, la que me toca hacer a mí, ahora la voy a hacer yo. Me estaba diciendo en otras palabras, quítate. Haga su parte para que Dios haga la de Él. No te tardes en reconciliarte con Dios. No se tarde. No sea que tardándonos y dejándolo para mañana, sea tarde también. Amén. Amén. Quiero terminar con este testimonio, hermano. Escuche bien. Si el Señor Jesús, a través de diferentes cosas que yo he vivido, que me ha tocado vivir, porque Él permite vivencias para darte esencia. ¿Sí? Las vivencias que Dios te da no las rechaces, aunque sean de lágrimas, aunque sean duras, porque las vivencias te enseñan. Y si el Señor a mí no me hubiese dado todas las vivencias que me ha dado, yo no pudiera darte esta palabra el día de hoy. Él me enseñó que hay llaves, que si yo se la entrego a las tinieblas, mis oraciones tienen estorbo. Recuerden los 3 cielos. Eso lo vamos a estudiar los días jueves a profundidad. Estamos en el primer cielo nosotros. El segundo cielo es donde están las tinieblas y los ángeles caídos. Y el tercer cielo es donde habita el Padre. Aleluya. ¿Sí? Todo lo que está en la tierra, sus oraciones tienen que pasar por el segundo cielo. Pero ahí hay una corte. Aleluya. Si usted tiene derechos legales otorgados, el adversario le dice al Señor, ¿pero de qué me está hablando si Él juega conmigo? ¿Pero de qué me está hablando si no ha perdonado a su hermano? ¿Pero de qué me está hablando? Tenga en cuenta esto. Si a Daniel, que era Daniel, se le interpuso las tinieblas 21 días, dice, el príncipe de Grecia se me interpuso 21 días, le dijo a Daniel, ¿qué queda para ti y para mí? Lea la palabra, hermano. Está clarito ahí, está revelado. Si Daniel, después de 21 días de ayuno, tuvo un tropiezo como el que tuvo, ¿qué queda para ti y para mí?
El que no quiera tener tropiezos en su vida ni en su oración, que aprenda a vivir reconciliado con su Señor. Aleluya. La iglesia se pone en pie, por favor. Aprenda a vivir reconciliado a tiempo, a tiempo, a tiempo. No dejes que ningún pecado se te caliente. Si caíste en algo, tú tienes un abogado que se llama Jesús, que se sienta a la diestra del Padre y aboga por ti a tiempo. Dios mío. No caiga en prácticas que te alejan del corazón de Dios. No caiga en prácticas. La santidad no es inmóvil. La santidad se ejercita. ¿Y cómo se ejercita? Precisamente el Señor permite cosas para que tu santidad se ejercite. Dios mío. La gente cree que venir a la iglesia y ya soy santo. Eso no es así. El Señor va a permitir diferentes cosas para ejercitar tu fe, para ejercitar tu santidad. ¿Cómo tú sabes que ya venciste algo? Es que queremos reprender cosas de lo cuales no somos autoridad. ¿Cómo tú sabes que venciste algo? Cuando vuelve el enemigo y te la trae, y lo que antes te hacía temblar, ahora tú lo reprendes y se va. Aleluya. Ahí tú sabes que tú eres autoridad de eso. No reprendas algo con lo cual tú juegas. No, porque no se te va a sujetar. ¿Por qué los demonios se le sujetaban a Jesús? Porque Él es autoridad. Aleluya. Porque Él venció todas las cosas. El que quiere que las tinieblas se le sujeten, aprenda a ser autoridad de las tinieblas. Aleluya. Oramos esta mañana, Señor, gracias en el nombre de Jesús te damos por tu presencia y tu Espíritu Santo en esta palabra. Yo te pido, Señor, el día de hoy, que toda llave que hayamos entregado a las tinieblas, santo sea tu nombre. Hoy, Señor, le quitamos todas las llaves a las tinieblas y comenzamos a convertirnos en la autoridad de todo lo que nos ataca, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que des autoridad a tu pueblo, que des discernimiento, que des crecimiento, que des madurez, que fortalezcas su fe, Señor, para que ellos puedan crecer en el conocimiento del bien y del mal, discerniendo, Señor, lo que viene de ti y lo que no viene de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Abba Padre. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria sea su nombre.